Hola, nosotros somos los alumnos de la licenciatura en Pedagogía del Grupo 2 de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. A continuación, les hablaremos de las diferencias entre liberales y conservadores. Los liberales buscaban hacer el bien para favorecer al pueblo en los distintos ámbitos como lo son en la política, en la religión, social y económico. Los hermanos Magón fueron los fundadores de este partido. Su principal objetivo era separar la Iglesia del Estado y que la religión católica no fuera única ni obligatoria. Aparte, querían quitar el despotismo e implementar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Proponían que la educación fuera laica y gratuita para todos. En cambio, los conservadores querían continuar con el antiguo régimen. Estos no querían arriesgarse al fracaso y cometer errores. Su líder era Lucas Alemán, que buscaba que los mexicanos se dieran cuenta del potencial que tenía. La Iglesia coordinaba la educación, ya que ellos decían que esta era solo para ricos. Decían que todas las propiedades y tierras eran legítimas, ya que éstas las habían obtenido en el pasado. Ahora, cambiando de tema, hablaremos sobre la modernización en el Porfiriato. Porfirio Díaz estuvo en el poder como presidente aproximadamente 30 años, que fue de 1876 a 1910. A esta se le llama la etapa del Porfiriato. Si bien es cierto, durante todo el mandato de Porfirio Díaz, México logró un importante desarrollo económico, aunque solo el beneficio fue para empresarios y extranjeros. La clase trabajadora nunca vio una mejora en su clase de vida y al contrario fueron explotados en los trabajos que realizaban en haciendas o fábricas. La Escuela Rural Rudimentaria. Francisco León de la Barrera, siendo secretario del Despacho de Instrucción y Bellas Artes del Dr. Francisco Vázquez Gómez, estableció las escuelas rudimentarias. También definía como escuela elemental. Es un modelo que sobre el que se trabajó en el Porfiriato, modelo que fracasó no tanto por su filosofía positiva, sino que ella no se adhería a las condiciones económicas de la rápida excursión de México como país de exportación de materia prima. Escuela rural. Modelo escolar que intentó en vano poner la cultura internacional al alcance de las clases bajas, pues respondieron a la necesidad de una institución para justificar consecuencias de la revolución. Los dos fundadores de la escuela rural fueron Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Ellos pensaban en la necesidad de una institución para regular la educación y para evitar traslapes de tareas. Hizo surgir la SEP el 20 de julio de 1921 en el gobierno de Obregón. Aquí se pretendió enviar a los maestros para que consolidaran escuelas para el Estado. La escuela socialista fue un polémico modelo de educación que algunos teóricos llaman también escuela populista, modelo que fracasó por la misma dinámica del gobierno y que sigue vigente como una vía ideológica. Con esta escuela se quería formar a los estudiantes no solo mentalmente, sino también físicamente, para prepararlos para que pudieran realizar los trabajos que les sirvieran económicamente, dependiendo de sus necesidades. Don Francisco Ferrer y Guardia, fundador de la Escuela Racionalista, junto con la Escuela Rural, son importantes antecedentes de la educación socialista. Escuela capitalista. Con este nombre no se señala una escuela en sí, no una gama de teorías para la dinámica del capitalismo. Escuela que tiene sus raíces y está compenetrada en las anteriores escuelas. La creación de las escuelas en las zonas rurales tropezó con serias dificultades debido a la oposición de los caciques locales que durante el Porfiriato dominaban la vida económica y social de las comunidades y a quienes que de ninguna manera convenía que los habitantes adquirieran ningún género de cultura. Mientras por otra parte los representantes de la Iglesia obtenían sus ganancias del pueblo indígena, del pueblo asalariado, del burgués. Por ello, la Iglesia no era del todo parcial, se movía conforme a sus intereses le dictaban. La educación y escuela significaban para ello una palanca para su riqueza. Otro aspecto que detonó el crecimiento económico fue el de la pacificación del país, hecho logrado mediante la persecución sin tregua de bandoleros, además de reprimir cualquier descontento social mediante el uso de la fuerza. Este periodo de estabilidad social en México se le dio el nombre de paz porfiriana y permitió al país estabilidad política y progreso económico. En conclusión, el gobierno del Porfirio Díaz se caracteriza por tres cosas: pacificación de 1836, su excelente prosperidad sin política en el año 1896-1910, su movilización política en 1907 y 1910. Después de haber gobernado por más de 3 décadas, dejó el país en el buque Yipiringa.
no antes de presentar su renuncia al Congreso empujada por la Revolución Maderista. Porfirio Díaz volvió a correr para el periodo de gobierno que abarcaba de 1910 a 1916. Encarceló a Francisco I. Madero antes de las elecciones a efectuarse en 1910 en San Luis Potosí, elecciones en las cuales se declara triunfador. Después del escape de Madero de prisión y la posterior proclamación por parte del Plan de San Luis, que desconocía a Porfirio Díaz como presidente de México, incitaba a comenzar una revolución el 20 de noviembre de 1910. Hace que el 25 de mayo de 1911 Porfirio Díaz renuncie a la presidencia. Con esto acabamos este video. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos vemos a la próxima.